Cáncer de leucemia. Hablar acerca del cáncer es difícil debido a que el enterarse que el tener cáncer debe ser abrumador tanto como para el individuo como para los familiares y amigos. Muchos casos no saben cómo dialogarlo. Es posible que se sientan con inconformidad y tristeza, así como temor de causar preocupación. Podría ser que sientan temor sobre la posibilidad de perderle. A veces es más fácil para las personas el guardar silencio, no diciendo nada a nadie, debido a que temen decir algo inapropiado. ¿Qué es? La leucemia es un cáncer de las células primitivas productoras de sangre. Con mayor frecuencia, la leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos, pero algunas leucemias comienzan en otros tipos de células sanguíneas. Con frecuencia, la leucemia se describe como aguda o crónica. Los distintos tipos de leucemia tienen diferentes pronósticos y opciones de tratamiento. ¿Qué tan común es el cáncer? El riesgo de padecer la mayoría de los tipos de cáncer se puede reducir mediante cambios en el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, mantenerse alejado del tabaco, evitar el consumo excesivo del alcohol, limitar el tiempo en la exposición del sol, hacer ejercicio y tener una alimentación saludable. Además, se pueden hacer pruebas de detención para algunos tipos de cáncer de modo de que puedan encontrarse lo antes posible. En general, mientras más temprano se detecte el cáncer y se comience el tratamiento, mayores serán las probabilidades de vivir muchos años. ¿Quién puede llegar a tener cáncer? Cada año se diagnostican más de 1,5 millones de nuevos casos de cáncer. Cualquier persona puede padecer cáncer a cualquier edad, aunque el riesgo aumenta a medida que envejecemos. Aproximadamente 9 de 10 casos de cáncer son diagnosticados en personas de 50 años o más. El cáncer puede presentarse en todos los grupos étnicos y raciales, aunque la tasa de incidencia varía de un grupo a otro. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Los signos y los síntomas son ambos señales de lesión, enfermedad o dolencia. Señales de que algo no está bien en el cuerpo. Un signo es una señal que pueden ser vista por otra persona y tal vez un ser querido, un doctor, enfermera u otro profesional de atención médica. Las personas pueden sufrir de áreas de dolor, como articulaciones o huesos, y en el resto del cuerpo como fatiga, fiebre, mareos o pérdida del apetito. También comunes son la dificultad para respirar, facilidad para desarrollar hematomas, ganglios linfáticos inflamados, la hemorragia nasal, infecciones frecuentes, manchas rojas en la piel, palidez, pérdida de peso involuntaria y sangrado u úlceras vocales. Un cáncer también puede causar síntomas tales como la fiebre, cansancio extremo o pérdida de peso. Esto puede deberse a que las células cancerosas utilizan mucho el suministro de energía del cuerpo o a que secretan sustancias que afectan la manera en la que el organismo produce la energía que obtiene de los alimentos. El cáncer también puede ocasionar que el sistema inmunológico reaccione de manera que cause estos signos y síntomas. Y en algunas ocasiones las células cancerosas segregan sustancias al torrente sanguíneo que causan síntomas generalmente no asociadas con el cáncer y muy diferentes a los síntomas. Los métodos. Se realizó y diseñó un estudio piloto observacional, descriptivo, proyectivo y prospectivo. Los pacientes se incluyeron de forma consecutiva y no aleatoria. Se excluyeron niños con padecimientos neurológicos o cognitivos agregados o con alguna otra enfermedad crónica que se encontraran en fase terminal o fuera del tratamiento. Asimismo, se excluyeron aquellos que tuvieran criterios de hospitalización o se encontraran inestables durante el tiempo de la entrevista. Se eliminó a los pacientes que por alguna razón no pudieran contestar el segundo cuestionario. Los resultados se analizó descriptivamente las muertes de leucemia linfoide o mieloide aguda ocurridas en los niños menores de 15 años en el Instituto Nacional de la Cancerología del 2008 al 2010. Se llevó a cabo el análisis de viabilidad con el modelo de las tres demoras propuesto por Tadeusz y Main, y los resultados fueron de 24 defunciones. Es la primera experiencia en el análisis de mortalidad por un evento crónico en la población
pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología y en el país. Aunque las demoras identificadas no condicionaron de forma directa la mortalidad, se constituyen la base de establecer acciones de mejora como influir en la calidad de la atención de los niños sin cáncer. Además, durante los análisis se incluyó un componente con preguntas que buscaban identificar las causas biológicas y clínicas de la muerte. A partir de los análisis de la demora y del componente biológico clínico, se emitió una conclusión sobre la posibilidad de haber evitado viablemente la muerte. Se generó una matriz de variables que se unificaron los criterios evaluados y extraídos de cada uno de los casos revisados en los comités de análisis. Se calculó la variable tiempo transcurrido entre el reconocimiento de signos de alarma y consulta de una institución de salud, a partir de la fecha del inicio de síntomas y la fecha de consulta. El tiempo transcurrido entre el diagnóstico probable y el diagnóstico confirmado y el tiempo entre la confirmación y el inicio del tratamiento se obtuvieron de las fichas epidemiológicas. El cáncer es una patología que provoca un gran impacto en el paciente y en su familia, especialmente durante la etapa del tratamiento. Sin embargo, algunos de sus efectos pueden hacerse más evidentes en la etapa de curación. Estas secuelas o efectos tardíos pueden ser provocados por la enfermedad o la terapia recibida y pueden afectar tanto el aspecto físico como psicológico. ¿Cómo causa el cáncer los signos y los síntomas? Algunos genes contienen instrucciones para controlar cuándo las células deben crecer y dividirse. Hay ciertos genes que ayudan a las células a crecer y dividirse se le denominan oncogenes. Otros que se aceleran el crecimiento y la división celular o hacen que las células mueran en el momento indicado se denominan genes superiores de tumores. Cada vez que una célula se prepara para dividirse en dos células nuevas, debe hacer una copia nueva de ADN en sus cromosomas. Este proceso no es perfecto y pueden ocurrir errores que afectan los genes contenidos en el ADN. El cáncer puede ser causado por mutaciones, cambios en el ADN que activen los oncogenes o desactivan los genes superiores del tumor.